Jóvenes, buenos días. El día de hoy trabajaremos un tema más en el curso de comunicación que lleva por título el verbo. Es una categoría muy importante dentro de nuestro lenguaje. Bien, ahora vamos a trabajar el verbo teniendo en cuenta 4 criterios de estudio. El número 1. Semánticamente, el verbo es la palabra o frase que expresa existencia, estado, acción, pasión de los elementos mencionados en el mensaje. El verbo tiene un significado propio. Veamos los ejemplos. El 1. El atleta corre incansablemente. Aquí vemos que el verbo llega a ser la palabra corre. En esta oración está expresando acción. Tu enamorada está muy feliz. El verbo está expresa estado, cómo se encuentra la persona. Los niños crecen rápidamente. El verbo crecen está llegando a indicar proceso. Frank vive en Chilca. Aquí vemos que el verbo llega a ser vive. Entonces, este verbo expresa existencia. Llovió esta semana en Huaraz. El verbo llovió está expresando un fenómeno. Y por último, Marlon ama a esa chica inocente. Ama, ¿qué expresa? Expresa un sentimiento, pasión. Según el criterio sintáctico, el verbo es la palabra que desempeña la función privativa de núcleo del predicado verbal. Como nosotros ya conocemos, la oración se divide en dos elementos primordiales, ¿no? En dos partes primordiales. ¿Cuáles son? Uno es denominado sujeto y el otro es el predicado, ¿ya? Justamente dentro del predicado se va a ubicar el verbo, ya siendo su núcleo la parte más importante. Veamos el ejemplo. Los congresistas debaten el proyecto de ley. Observamos aquí que los congresistas llega a ser el sujeto. Por lo tanto, el predicado es todo lo que resta, ¿no? Debaten el proyecto de ley. Ahora el núcleo, la parte más importante de este predicado llega a ser debate. Y debaten es un verbo. Lexicológicamente, según este criterio, el verbo llega a ser de inventario abierto, porque tiene una cantidad ilimitada de palabras y además se crean nuevas palabras, ¿no? El criterio morfológico menciona que el verbo es una categoría gramatical o clase formal variable, porque presenta accidentes de persona, número, tiempo, modo y aspecto. Esta palabra se caracteriza por ser la más variable en nuestro lenguaje. Eso quiere decir que el verbo lo utilizamos constantemente para emitir nuestros mensajes y eso hace que se pueda conjugar en 5 aspectos, tanto en modo, tiempo, número, persona y aspecto. Continuamos con las partes del verbo. Posee 2 partes. Al primero le denominamos la raíz, que es la parte invariable del verbo, la que se repite cuando llegamos a conjugarlo. Por ejemplo, en las palabras amaba, amaría y amé, la raíz llega a ser amo. Te das cuenta que en cada una de ellas se está llegando a repetir la misma parte, ¿no? Al otro se le denomina morfema flexivo. Este morfema flexivo recibe el nombre de amalgama. ¿Por qué amalgama? Porque esta parte del verbo se va a llegar a modificar, ya no va a mantener la misma estructura. ¿Y por qué se modifica? Porque va a expresar tanto número, persona, tiempo, modo y aspecto. Vemos aquí en el ejemplo, en amaba, el morfema flexivo de amalgama es aba, en amaría, haría y en amé, la e. ¿Y cómo reconozco la raíz de un verbo? En esta ocasión vamos a aplicar 3 pasos para poder hacerlo. El primer paso menciona que debes ubicar el infinitivo del verbo, es decir, transformarlo a la terminación ar, er, ir. Jugaríamos. El verbo es jugaríamos. ¿Cuál sería su infinitivo? Jugar. El paso número 2, ¿qué nos dice? Que debemos separar la terminación ar, er, ir. ¿Qué me queda de esta manera? Jug y aparte ar. Y el último paso
nos dice que nos quedará la raíz o morfema lexical. Entonces, la raíz de jugaríamos sería jug. A ver, vayamos al ejemplo del verbo trabajamos. Primer paso lo transformamos al infinitivo. ¿Cuál sería? Trabajar, ¿no es cierto? Ahora separamos trabaj y ar. Por lo tanto, ¿qué me queda? Me queda la parte trabaj. Entonces, esta llega a ser la raíz del verbo trabajamos. Ahora explicaré sobre los accidentes gramaticales del verbo. Iniciaré con los morfemas que le pertenecen exclusivamente al verbo. El modo expresa la actitud del hablante frente a la acción verbal, es decir, cómo se da la acción verbal. Lo expresaremos a partir de tres modos. El modo indicativo ya da a conocer una acción real, objetivo o sencillo. Por ejemplo, bailo bien. También lo puedo llegar a conjugar en tiempo futuro. Bailaré bien o bailó bien. Te das cuenta que los verbos en este caso está expresando un carácter informativo. En cambio, el modo subjuntivo va a expresar duda, deseo o temor. Ojalá bailara bien. Tal vez baile bien, quizá baile bien, para que puedas darte cuenta que la oración o el verbo está en modo subjuntivo, entonces le debo añadir un adverbio de duda. En el modo imperativo, el emisor va a indicar una acción de ruego, mandato o petición. Por ejemplo, dice báilalo bien. En este caso está indicando, el verbo báilalo está indicando un mandato. El tiempo es aquel accidente gramatical que señala el momento en que se realiza la acción. Puede ser simple o compuesto. Ya sabemos que hay tres tipos de tiempo, ¿no? El pretérito, que es el pasado, el presente y el futuro. Recordemos que el pretérito indica una acción que ha ocurrido antes. El presente, lo que ocurre ahora, y el futuro, lo que ocurrirá, es decir, el después. Veamos que en los tiempos simples están conformados por una palabra, en cambio en los tiempos compuestos están conformados por dos palabras, ¿ya? El verbo haber más un verbo conjugado. Por ejemplo, en los simples, en primera persona, en tiempo pasado sería yo amé. En presente, yo amo. Y en futuro, yo amaré. En segunda persona sería tú cantabas en pasado, tú cantas en presente, tú cantarás en tiempo futuro. En cambio, en tercera persona gramatical, ¿cómo sería? Él o ella dormía, él duerme y él dormirá en tiempo futuro. En los compuestos no existe el tiempo presente, no se puede determinar, ¿ya? He estudiado está en tiempo pasado en compuesto, ¿no? ¿Y cómo sería en el futuro? Habré estudiado. Por otro lado, el aspecto señala el proceso verbal como acabado cuando estamos hablando del aspecto perfectivo o como inconcluso cuando estamos refiriéndonos al aspecto imperfectivo. Ya la acción perfecta indica que la acción ya está concluida. En cambio, la imperfecta, la acción no está concluida. Ejemplos. Ella ha cantado. En la acción perfecta vemos que ha cantado indica que el verbo ya está concluida, ¿no? La acción ya está concluida. Él canta en tiempo presente. Estamos viendo que la acción todavía no se concluye. Bien, ahora veremos los dos últimos accidentes gramaticales del verbo que son compartidos con otras categorías, como es el pronombre. Son la persona y el número. Aquí en la persona, el verbo nos indica quién realiza la acción verbal, ¿ya? Hay tres personas gramaticales, primera, segunda y tercera persona. Por ejemplo, en el verbo amé, yo le antecedo la persona
yo, ¿no? Yo amé en primera persona gramatical. ¿Cómo sería en segunda persona? Tú amaste. Y en tercera, él amó o ella amó. Por otro lado, se encuentra el accidente gramatical de número. Esta indica cuántos interlocutores participan en la acción verbal, ¿ya? Se dividen en dos. Cuando participa una persona, se encuentra en número singular y cuando participan varios, en número plural. Por ejemplo, la palabra me está, como ya te mencioné, en primera persona y en número singular, porque solamente está llegando a intervenir una persona. Recordemos que el verbo tiene dos formas. A uno se le denomina forma personal y al otro forma no personal. En el primer caso, el verbo va a estar conjugado. Por ejemplo, yo digo el verbo amó, está conjugado en tercera persona. Él amó en tiempo pasado, en modo indicativo, en número singular y en aspecto perfectivo. ¿Te das cuenta que está modificado? En cambio, la forma no personal, que es amar, no puede estar conjugado. Por ejemplo, yo no puedo decir yo amar, tú amar o él amar. ¿Te das cuenta? Entonces, justamente refiriéndonos al segundo caso, a la segunda forma, vamos a hablar de los verboides. ¿Ya? Los verboides son formas no personales del verbo. Iniciamos con el infinitivo. El infinitivo va a funcionar como sustantivo y también como parte de una perífrasis verbal. Por ejemplo, hay dos tipos de infinitivo. El simple, que se caracteriza por tener las siguientes terminaciones. La primera conjugación, ar, segunda conjugación, er, y tercera, ir. Por ejemplo, amar, temer y partir. En el siguiente caso, en el compuesto, está conformado por el haber más el participio. Por ejemplo, haber amado. El participio llega a ser amado porque termina en ado. Haber temido, haber partido. Veamos los ejemplos. En el primero, el amar es una cualidad que solo el hombre conoce. Aquí estamos observando un infinitivo. ¿Cuál es? Amar, porque su terminación está en ar, en primera conjugación, ¿no es cierto? Entonces aquí observamos que a este infinitivo le está acompañando un artículo, el artículo el. Cuando observamos una oración con estas características, entonces podemos decir que el infinitivo está cumpliendo la función de ser un sustantivo. El haber amado ha sido suficiente. Aquí observo un infinitivo compuesto que llega a ser haber amado. A este infinitivo también le antecede un artículo. Por tal razón, llega a cumplir la función de sustantivo. Te voy a amar toda la vida. Aquí observo un caso de perífrasis verbal. ¿Cuál es? Voy a amar. Aquí también estoy observando que dentro de esta perífrasis verbal hay un infinitivo. ¿Cuál es? Amar. Entonces, cuando el verbo, mejor dicho, cuando el infinitivo es parte de una perífrasis verbal, ya date cuenta que funciona como verbo. Bien, el participio es un verboide que asume las funciones del adjetivo, ya funciona como adjetivo. También funciona como parte de la perífrasis verbal. Existen dos tipos, el activo y el pasivo. El activo tiene las terminaciones ante y yente. Ejemplos, amante, termina en ante, pariente. Por otro lado, el pasivo se subdivide en dos, regular e irregular. En el regular estamos viendo que las terminaciones son en ado e ido. Por ejemplo, amado, temido o partido. En cambio, en los irregulares las terminaciones van a ser en
tosocho o chotoso, ¿ya? Escrito termina en to, impreso en so y dicho en cho. Veamos los ejemplos. Fue un niño amado. En esta oración estoy observando un participio que es amado porque su terminación es ado. También observo que al sustantivo niño le está acompañando esta cualidad, por lo tanto, amado cumple la función de ser un adjetivo. Lo amado jamás lo olvidaré. Aquí también observo el participio amado, ¿es cierto? Porque su terminación es en ado. Ahora, observemos lo siguiente. Ten cuidado en esto. A este participio le está acompañando el artículo neutro lo. Entonces vemos que cuando le acompaña este artículo, la palabra amado se convierte en adjetivo sustantivado. Ella había sido amada por él. Observo que hay una perífrasis verbal. ¿Cuál es? Sido amada. Dentro de esta perífrasis verbal se ubica el participio amada porque su terminación es en ada. ¿Ya? Entonces, esta forma parte de un verbo, ¿no? De una perífrasis verbal. Por último, el gerundio es un verboide que funciona como adverbio, asimismo como parte de una perífrasis verbal. Existen dos tipos, el simple y el compuesto. El simple tiene las terminaciones ando, yendo o yendo. Por ejemplo, amando, partiendo y leyendo. En el compuesto tiene la siguiente fórmula, habiendo más el participio. Por ejemplo, habiendo amado. En el primer ejemplo que dice, bebiendo solo lo encontramos ayer. Observo que el gerundio llega a ser bebiendo. ¿Cómo lo encontramos ayer? Bebiendo. Entonces me doy cuenta que esta palabrita, este gerundio está funcionando como adverbio. Está bebiendo demasiado. En esta oración, la perífrasis verbal llega a ser está bebiendo. Ahora, dentro de esta perífrasis se encuentra el gerundio, que es bebiendo porque su terminación está en es yendo. Entonces, cuando forma parte de una perífrasis verbal, está funcionando como verbo. Ojo, ten bastante cuidado con lo siguiente. Los infinitivos y los gerundios aceptan pronombres enclíticos, es decir, cuando un verboide está unido a un pronombre átono. Los pronombres átonos son me, te, se, nos, lo, la, las, los, leles, ¿no es cierto? Entonces, en el ejemplo que dice dirigirme, aquí observo un infinitivo. ¿Cuál es? Dirigir. Ahora, pero ¿qué pasa con el me? Te das cuenta que los pronombres enclíticos están unidos ya el pronombre está unido a un verboide. Mirándote, mirando llega a ser un gerundio, ¿ya? Gerundio. No te confundas, no vayas a pensar que la palabra dirigirme no termina en ar, ni en er, ni en ir. Por tal razón no llega a ser un infinitivo, eso es falso, sino que te puede engañar porque está unido al pronombre me. Lo mismo pasa en mirándote, se une el pronombre átono te. También ten en cuenta lo siguiente, no es correcto el uso del infinitivo como verbo principal de una oración. Por ejemplo, comunicar señoras y señores que empezaremos en unos segundos. No se dice comunicar, sino les comunicamos. Por último, indicarles que estamos a su entera disposición, ¿no? En este caso se dice les indicamos, ya no indicarles. Ya para concluir, el día de hoy vamos a trabajar solamente dos clases de verbos, los simples y la perífrasis verbal. Los verbos simples están conformados por una sola palabra. Por ejemplo, amo. Amo está en primera persona, yo amo en tiempo presente, ¿no? Bailé, canto, comería, trajiste, devolvieran, emprendemos, llámame, son algunos ejemplos más de verbos simples. La perífrasis verbal
posee la siguiente estructura. Está formado por un verbo auxiliar más un enlace. Estas palabras de enlace son a, de, que, más un verbo principal. El verbo principal siempre tiene que ser un verboide. ¿Y cuáles son los verboides? Los infinitivos, los gerundios y los participios. No toda perífrasis verbal va a poseer palabras de enlace. Por ejemplo, dice voy a amar. Observo que voy llega a ser el verbo auxiliar, a es el enlace, amar es el verbo principal porque es un verboide. ¿Qué tipo de verboide? Los que terminan en ar, er, ir. ¿Cómo se les denomina? Muy bien, infinitivos. Para reconocer una perífrasis verbal, esta expresión, esta supuesta perífrasis verbal, tengo que transformarlo a un solo verbo, a un verbo simple, a una sola palabra. Ya, por ejemplo, voy a amar equivale a amaré. Entonces, cuando se puede transformar a una sola palabra, estamos hablando de una perífrasis verbal. He amado. Aquí veo que he llega a ser el verbo auxiliar, no tiene palabra de enlace. Amado es un verboide. ¿Qué tipo de verboide? Los que terminan en ado se les denomina participios. He amado es equivalente a amé. Te das cuenta que sí lo puedo transformar a una sola palabra. Tiene que comer. El verbo auxiliar tiene el enlace que comer es un verboide. ¿Qué tipo de verboide? Infinitivo, ¿no? Porque termina en él. Tiene que comer es equivalente a comerá. Han sido sancionados. Aquí observo algo peculiar. Han sido llega a ser el verbo auxiliar. Entonces, no todo verbo auxiliar va a estar conformado por una sola palabra, como en los anteriores ejemplos, ¿no? También puede estar conformado por dos palabras. Este ejemplo no tiene palabra de enlace. Sancionados es el verbo principal. ¿Qué tipo de verboide sería? Un participio, ¿no? Han sido sancionados equivale a sancionaron. Están practicando. Están llega a ser el verbo auxiliar. Practicando es un gerundio. ¿Por qué? Porque termina en ando. Están practicando es lo mismo que practican en tiempo presente, ¿no? Han estado revisando. Observo que han estado es el verbo auxiliar, no tiene palabra de enlace. Revisando es el verboide. ¿Qué tipo de verboide? Muy bien, el el gerundio, porque termina en ando, ¿no? Han estado revisando equivale a revisaron. Explotó a llorar. Observo que explotó es el verbo auxiliar, el enlace es a, el verbo principal es llorar. ¿Qué tipo de verboide es? Infinitivo, ¿no? Esta perífrasis verbal es equivalente al verbo simple lloró. En este caso estamos observando que el verbo auxiliar explotó está perdiendo su significado, ¿no? Explotó, ¿te das cuenta? Entonces, en una perífrasis verbal, todos los verbos auxiliares van a perder su significado. ¿Qué sucede si es que en una oración te pregunta cuántos verbos existen en el texto? ¿Ya? ¿Qué sucede si te preguntan de esa manera? Entonces, contabilizas de la siguiente manera. Los verbos simples y las perífrasis verbales. Las perífrasis verbales, ojo, ten en cuenta, se llega a contar como un solo verbo. No vayas a contar de esta manera. Voy, un verbo, amar, otro verbo. No, la perífrasis verbal forma un solo verbo. ¿Qué debemos tener en cuenta con respecto a la perífrasis verbal? 1. El verbo auxiliar tiene que estar conjugado, ya sea en tiempo presente, pasado o futuro. Y este verbo auxiliar, al unirse con un verboide, pierde su significado. 2. El nexo tiene que ser la preposición a, de o si no la conjunción que. Y este nexo no siempre va a aparecer en todas las perífrasis.
El verbo auxiliado, es decir, el verbo principal, siempre será un verboide, ya sea un infinitivo, un gerundio o un participio. Y este verboide siempre aportará el significado léxico. Ahora resolveremos el siguiente ejercicio. Indique la oración donde haya perífrasis verbal. Recordemos que la perífrasis verbal está formado por un verbo auxiliar más un nexo. Este nexo no siempre va a estar presente, más el verboide, ¿no? Que es el verbo principal. ¿Qué dice la alternativa A? Muchos alumnos lograron aprobar todos los cursos. Lo primero que debo hacer para hallar la perífrasis verbal es buscar el verboide. ¿Dónde está el verboide? Muy bien, en aprobar, es un infinitivo, ¿no? Porque termina en ar. Antes de este verboide hay un verbo. ¿Cuál es? Lograron, que está en tiempo pasado. La B, ¿qué dice? Mi hermano mayor me sugirió viajar a Lima. ¿Hay algún verboide? Muy bien, claro que sí, en viajar. ¿No es cierto? Es un infinitivo porque termina en ar. Antes de ello está el verbo sugirió en tiempo pasado. Amigos, tendrán que cruzar esta calle con cuidado. El verboide es cruzar. Antes de este verboide hay un enlace. Y antes de este enlace hay un verbo en tiempo futuro, ¿no? Que es tendrán. Deseo comprar un juguete de muebles para mi sala. El verboide llega a ser comprar. Y antes de este verboide está el verbo deseo, que está en tiempo presente. Leo, ese hombre caminaba gritando groserías. ¿Dónde está aquí el verboide? Muy bien, en la palabra gritando. Ya, gritando es un gerundio, es un verboide llamado gerundio porque termina en ando. Antes de este gerundio hay un verbo. ¿Cuál es? Caminaba, que está en tiempo pasado. Muy bien, ya he hallado en cada una de las oraciones la supuesta perífrasis verbal. ¿Ya? Todos cumplen con este requisito, ¿no? Con este requisito. Tienen verbo, tienen nexo, en la C tiene nexo, y ya sabes que el nexo no siempre va a estar presente en las perífrasis verbales, y tiene un verboide, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo identifico si es perífrasis verbal o no? A ver, recuerda. Muy bien, ¿cómo identifico? De la siguiente manera. Esta perífrasis verbal lo debo transformar a una sola palabra. A ver, vayamos. Muchos alumnos lograron aprobar todos los cursos. Yo puedo decir muchos alumnos aprobaron todos los cursos. Sí se puede decir, pero ¿qué pasa con el verbo auxiliar? ¿Qué pasa? A ver, recuerda. ¿Puedo decir aprobaron todos los cursos? No, no es cierto, no se puede transformar a una sola palabra. ¿Sabes por qué? Porque en este caso, lograron no está funcionando como verbo auxiliar, no está perdiendo su significado. Más bien, este llega a ser el verbo principal, es un verbo simple. ¿Ya? Entonces, esta oración no posee perífrasis verbal. Mi hermano mayor me sugirió viajar. ¿Sugirió viajar lo puedo transformar a una sola palabra? No, no se puede. Ya no se puede transformar a una sola palabra. Entonces, en este caso, el verbo llega a ser sugirió. Este llega a ser el verbo. Es un verbo simple. Amigos, tendrán que cruzar esta calle con cuidado. Esta supuesta perífrasis verbal que tendrán que cruzar, ¿lo puedo transformar a una sola expresión? A ver, piensa. Claro que sí, yo puedo decir amigos, cruzarán esta calle con cuidado. ¿Ve? Te das cuenta, cruzarán esta calle con cuidado. Cruzarán indica, está en modo imperativo, ¿no? Está ordenando. Es lo mismo que decir tendrán que cruzar, también te está ordenando. Entonces, en este caso, el verbo tendrán está perdiendo su significado. Entonces, ¿cuál es la perífrasis verbal? Tendrán que cruzar. Aquí sí hay una perífrasis verbal. Vamos a lo otro. Deseo comprar un juego de muebles para mi sala. ¿Se puede transformar a una sola palabra? ¿Deseo comprar? A ver, compraré un juego de muebles. ¿Pero dónde está el significado de deseo? No hay, ¿no es cierto? Entonces aquí el verbo llega a ser en sí deseo. ¿Y qué es comprar? Comprar simplemente es un verboide.
solo. Cuando está solito, no es un verbo, ¿ya? Es simplemente un verboide. Entonces, deseo es el verbo principal, es un verbo simple. En este caso, tampoco hay perífrasis verbal. Leo, ese hombre caminaba gritando. A ver, ¿puedes transformarlo caminaba gritando a una expresión? ¿A una sola palabra? A ver, ese hombre caminaba groserías, caminó groserías, o ese hombre gritaba groserías. Sí puedo decir gritaba groserías, pero date cuenta que no está el significado de caminaba. ¿Ve? Gritaba groserías. Entonces no tiene sentido. Como no tiene sentido, aquí el verbo llega a ser solamente caminaba. Es el verbo principal y es un verbo simple. Entonces, ¿cuál sería mi respuesta? ¿Cuál sería mi respuesta? La letra C. Recuerda lo siguiente, que esta perífrasis verbal, ¿ya? Esta perífrasis verbal que tendrán que cruzar es un solo verbo, ¿ya? Pese a que tiene 3 palabras, es un solo verbo. Y en cambio las demás están formados por verbos simples, pese a que están acompañados por un verboide. Ya ten en cuenta que para un requisito indispensable para que una expresión sea perífrasis verbal, tiene que transformarse a una sola palabra. ¿Está bien? ¿Y cómo reconozco el verbo en una oración? Hay que tener en cuenta los siguientes aspectos. 1. El verbo siempre debe estar conjugado, ya sea en tiempo presente, pasado o futuro, ¿ya? También el verbo puede ser simple o compuesto, es decir, el verbo en una oración puede estar conformado por una sola palabra o por varias palabras, ¿no? Este verbo compuesto es la perífrasis verbal, ¿ya? Entonces, si yo encuentro en una oración una perífrasis verbal, este se va a contar como un solo verbo. Ejemplo, ¿qué dice el ejercicio? ¿Cuántos verbos presenta el siguiente texto? Primero, ¿qué debo hacer? Analizar las oraciones, ¿ya? Oración por oración. Y observo si el verbo está conjugado o no. A ver, vamos, dice, ahora te lamentas, ahora sufres, ahora lloras. ¿Qué voy a llegar aquí a subrayar? Lamentas, sufres y lloras. A ver, lamentas es un verbo que está en tiempo presente, ¿ve? En segunda persona, tú te lamentas. Lo mismo pasa con sufres, tú lloras. Está en segunda persona y en tiempo presente. Ahora, ¿lo puedo conjugar a tiempo pasado? Sí. Tú te lamentaste, tú sufriste, tú lloraste. ¿Ve? Está en tiempo pasado. Sí se puede conjugar y está conjugado en un tiempo, ¿no? Entonces son verbos. En este caso, ¿qué verbos son? ¿Simples o compuestos? Muy bien, son verbos simples. ¿Ahora puede ser un verbo? A ver, la palabra ahora. Claro que no, porque yo no puedo decir ahora está en tiempo presente, en tiempo pasado va a ser ahora. No tiene, ¿ve? No tiene lógica, por lo tanto no es un verbo. Ahora te di la oportunidad de ser feliz con alguien que sabía que algún día iba a triunfar. Aquí observo que el verbo simple llega a ser di. Está en tiempo pasado, ¿ve? Yo te di la oportunidad. Yo te doy la oportunidad. Yo te daré la oportunidad. Entonces sí se puede conjugar. Y está conjugado en tiempo pasado, por lo tanto es un verbo simple. Ahora, analicemos esta palabra. Ser. Antes de ser, ¿está algún otro verbo? No, no hay ningún verbo, ¿no? En esta palabra ser parece verbo, pero no lo es. Yo no puedo decir yo ser, tú ser, el ser. Entonces, esta palabra no es un verbo, ya es un verboide. Recuerda que esto es un verboide. Los verboides por sí solos no son verbos. Tiene que estar acompañado de otro verbo para que se transforme en una perífrasis verbal y ahí sí se va a contabilizar como un verbo más. Pero en este caso ser simplemente está funcionando aquí como un verboide, ¿ya? Un verboide llamado infinitivo. Ahora seguimos. ¿Qué dice? Sabía. Sabía es un verbo que está en tiempo pasado. Iba. Ahora aquí vemos iba, pero date cuenta, a su costado está el nexo a.
Y a su otro costado está el verboide, triunfar. Triunfar es un infinitivo porque termina en ar. Recuerda que la perífrasis verbal estaba conformado por un verbo auxiliar más un nexo más un verboide. Pero ahora, aparentemente es una perífrasis verbal. Para que sea perífrasis verbal, ¿en qué lo ibas a transformar? Muy bien, en un verbo simple. A ver, ¿cómo sería que algún día iba a triunfar? Muy bien, lo transformo en triunfaría, ¿ve? Que algún día triunfaría. Entonces, como se puede transformar a una sola palabra, sí estamos hablando de una perífrasis verbal. Y ya te dije que la perífrasis verbal se va a contar como un solo verbo, ¿ya? Ese soy yo. Aquí observo que hay otro verbo simple. ¿Cuál es? Soy, ¿no? Yo soy. Está en primera persona, en tiempo presente. En futuro, ¿cómo sería? Yo seré. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos verbos estamos contabilizando? A ver, chicos, contabilicen. 1, lamentas. 2, sufres. 3, lloras. 4, con sabía son 5. Con iba a triunfar es 6 y con soy son 7. Observamos en este caso 7 verbos. Ya te dije que la perífrasis verbal se cuenta como un solo verbo. Recuerda que toda duda será resuelta a partir de las 4 de la tarde. Que tengan un buen día.